Durante la década de los años 80, un grupo de científicos condujo una prueba clandestina usando a un ser humano. Esto se hizo con el aval de una persona muy rica, quien financió el proyecto. Esta persona adinerada y los científicos tenían la creencia de que nuestros sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el sentido del gusto, nublaban nuestra visión, nuestra percepción hacia el infinito. Ellos pensaban que los 5 sentidos nos impedían ponernos en contacto con algo más allá, que no nos permitían captar la presencia de Dios. Así que encontraron a un hombre viejo, quien en sus propias palabras decía que ya no tenía más por lo cual vivir. Y de manera quirúrgica nublaron todos sus sentidos. Le abrieron parte de la cabeza para anular su visión, para anular su tacto, su olfato, con una aguja caliente quemaban partes del cerebro, hasta que finalmente lo dejaron completamente postrado. Podía moverse, sí, pero no podía oír, no podía ver, no podía olfatear nada, no sentía. Lo llevaron a una cama y así, sin poder escuchar sus propias palabras, el hombre tenía que ir relatando con un tono de voz medio torcido las cosas que él sintiera, que él viera, pero con la mente. Lo alimentaban con ayuda de otros científicos, pero no pasó nada, por lo menos durante la primera semana. Cuando el anciano despertó por la noche gimiendo, él decía que empezaba a escuchar voces de sus familiares fallecidos y, lo que era más, la voz de su difunta esposa. Clamaba escucharla, lo trataba de decir: oigo a mi mujer, y oigo a otras personas también, y relataba lo que le decían. Pero los científicos no le creyeron hasta el momento que el anciano empezó a hablar sobre familiares muertos de los científicos, el abuelo de tal, la mamá de aquel, y daba mensajes que eran acertados. El anciano relataba cosas que nadie más podía saber. El mensaje de un padre difunto. El mensaje de una hija muerta de otro científico. Y esto abrumó tanto a los hombres de ciencia, que algunos abandonaron el proyecto ahí mismo y otros se quedaron. Pero este no es el problema. El problema es que durante la semana siguiente, el anciano a veces pegaba alaridos, gritaba, chillaba y lloraba. Las lágrimas le caían por las mejillas, en sus ojos desorbitados, perdidos, que no podían ver nada, pero que a la vez parecían ver cosas. El hombre decía que con la mente, que con los ojos de la mente veía sombras que venían a través de las puertas. Él de alguna manera sabía dónde estaba la puerta y notaba que por el suelo se desparramaba, se chorreaba una sombra que trataba de alcanzarlo, y otra por allá. Él decía que manos lo trataban de agarrar, que le jalaban los pies de noche. Él se despertaba diciendo que algo le jaló los pies, manos frías, lo trataban de atrapar, lo trataban de agarrar de las muñecas y del cuello y de la cabeza. El hombre decía que habían presencias muy siniestras alrededor de todos ellos,
presencias negras, entidades horribles que le susurraban cosas inenarrables. Y lo aterrorizaba mucho. Aún así, los científicos siguieron adelante. Sedaban al hombre. Así era como lograban contenerlo, sedándolo, durmiéndolo, dándole pastillas. Y por los primeros momentos funcionó. Durante aquella semana funcionó. Pero pronto las pastillas e inclusive las inyecciones no eran suficientes. No podían calmarlo, era algo que desafiaba la ciencia. El hombre seguía gritando, el hombre seguía chillando y llorando, dando alaridos de horror absoluto. Y no importaba que le agarraran los brazos los científicos como diciéndole: estamos acá contigo, no tienes por qué preocuparte, no estás solo. El hombre se asustaba más allá de la racionalidad. Le habían dado instrucciones muy claras de que todo lo que él sintiera tenía que contarlo. Pero incluso se orinaba encima el pobre anciano. Y pronto los científicos comprendieron que las palabras no eran suficientes. No tenía el vocabulario suficiente ese pobre hombre para describir los horrores que veía. De manera muy poco piadosa siguieron adelante con el experimento. Pasaron otros 5 días. Estaba claro que todo iba por una espiral descendente, las cosas empeoraban, las visiones empeoraban, pero querían llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y tenían como precedente que ese tipo sabía quiénes eran los familiares muertos de todos los presentes y de los que se habían ido también. Sabían que estaban sobre la pista de algo verdadero y estaban todos asustados, pero querían llevarlo todo hasta el final. Y los espectros horribles seguían hasta el punto que el hombre perdió hasta la última pizca de racionalidad y con el uso de su dentadura empezó a arrancarse la piel de las muñecas en un intento patético por suicidarse. Se dio un mordisco y como si estuviera jalando queso derretido, la piel se la arrancó de un tirón. Lo trataron de sedar, pero eso hacía ya rato no surtía ningún efecto. Estuvo así 24 horas más, siempre con la compañía de alguien al lado. Lo tenían que hidratar constantemente porque el tipo lloraba tanto que se deshidrataba. Y lloraba y lloraba. Y le tuvieron que poner una intravenosa. Hasta que finalmente sus manos se agarrotaron, lograron conseguir la del otro científico y la agarró con fuerza. Los ojos del anciano, que ya estaban completamente nublados, blancuzcos, de color lechoso, que no podían ver, de alguna manera consiguieron y se fijaron en los ojos del científico que tenía encima. Y con lágrimas dijo finalmente: logré hablar con Dios. Él nos ha abandonado. En ese momento el anciano murió. La causa exacta de su muerte no se determinó realmente, pudieron haber sido muchas, pero murió justo en ese instante. Y sus últimas palabras resonarían por siempre en la mente de los científicos que quisieron saber la respuesta a muchas cosas que quizá no debían. Habló por la humanidad entera. Dios nos ha abandonado.